Y vuelvo a pasar la palabra a Frédéric, que nos va a hablar de los distintos niveles para que tengan más claro lo que acabo de decir y las equivalencias de niveles que existen comparado con España. Muchas gracias. Efectivamente, en la diapositiva vemos abajo las correspondencias de niveles entre los niveles de formación definidos en la nomenclatura francesa. Son las cifras romanas de 1 a 5 y, como ha dicho Coralie, en aprendizaje podemos conseguir una formación pasando desde el más bajo al más alto nivel. Tenemos varias formaciones, incluso a niveles superiores. Aquí vemos las correspondencias con la titulación europea y la verdad no estamos muy acostumbrados a utilizarla. Tendremos que ir sistemáticamente aplicándola. El número 5 en nuestro caso corresponde al 3 europeo, el 4 es similar, pero bueno, vemos aquí en esta diapositiva, en términos de movilidad, tenemos públicos de niveles 3, 4, 5, esencialmente, que se desplazan en el territorio transfronterizo. En el nivel 4, en nuestro caso, creo que corresponde al grado superior en vuestro sistema de formación. Y en el pasado, y con el proyecto anterior, PIREFOP, tuvimos gran movilidad en ese nivel de formación. Aquí vemos, en conclusión, y ya se ha dicho, pero lo recordamos, el proyecto PIREMOV se inscribe en el territorio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Por supuesto, no son todas las regiones en su totalidad, ni en Francia ni en España, que participan al programa, aunque luego cuando se presente el proyecto veremos en detalle, aunque en Francia el potencial de aprendices que pueden verse afectados por estos dispositivos de movilidad, su número es importante. Somos varias regiones en Francia, tenemos 52.000 aprendices, 180 centros de formación y 340 diplomas disponibles en nuestro territorio, o sea que hay muchas oportunidades. Todas las regiones francesas aquí presentes tienen la voluntad de desarrollar la movilidad de los aprendices y es lo que os vamos a explicar ahora. O sea, resumiendo, respecto a la movilidad transfronteriza de nuestros aprendices, podemos perfectamente intercambiarlo con vuestros alumnos. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahora pasamos. Solo quiero añadir, he visto, bueno, habéis recogido la documentación, son documentos publicados por Aquitania dentro del programa PIREFOP, están en catalán y en castellano y en francés. Hay 6 documentos diferentes y es un trabajo llevado a cabo en colaboración con España en torno a los oficios de la automoción. Es muy interesante porque vemos el sistema educativo de los distintos países y también las competencias y el acercamiento con la empresa, lo que se puede hacer y lo que hay que cambiar o no. Es un excelente documento de trabajo. Gracias. En cuanto a la región Languedoc-Roussillon,
Quizás voy a empezar ofreciendo algunas impresiones, porque yo soy vicepresidenta de la región encargada de la formación profesional y el aprendizaje, y desde esta mañana hay muchas cosas que quiero decir. En primer lugar, es importante preocuparse de estos temas de movilidad, pero quiero decir también que también es importante para nuestra juventud ver esa movilidad no solo como una capacidad de adaptación al empleo en los distintos países de Europa, sino desde el punto de vista cultural, del bienestar de la empresa, de la autoestima, de la consideración y sencillamente de una vida mejor, porque uno aprende a dialogar con otros en otros países y a nivel profesional. Y creo que es muy importante decir que Europa puede aportar, puede brindar esa posibilidad a los jóvenes, pero que no tenemos que limitarnos solo al empleo. Esta es mi opinión, porque nuestra juventud es muy importante y tenemos que protegerla también. En Languedoc-Roussillon, la movilidad la vemos desde una perspectiva muy amplia, porque nuestro territorio es muy diverso. Tenemos toda una costa con grandes ciudades como Montpellier, Béziers, Perpignan, mucha población con puertos, aeropuertos y una gran actividad. Pero también tenemos todo un territorio en zona protegida ecológicamente hablando, una zona más rural. Desde el 2004-2005 nos hemos planteado la cuestión de la movilidad de nuestra población, una movilidad al principio cultural, luego una movilidad práctica. Y hoy en día estamos en el acompañamiento de todas las generaciones en ese espíritu de movilidad interregional y también esa movilidad más allá con nuestros socios que están aquí y en el resto de Europa. En la movilidad interregional realmente hemos querido ser ejemplares, y esa es la razón por la cual nuestros aprendices reciben un cheque de 500 euros para conseguir su permiso de conducir. Por eso nuestro presidente de la región ha querido poner el precio del tren de alta velocidad a 1 euro el trayecto. Por eso acompañamos a las empresas cuando quieren instalarse en polos industriales o en ciudades de pequeñas dimensiones. Todo esto para un desarrollo armonioso de nuestro territorio, para que toda la población no se concentre en la costa, porque hay que seguir dando vida al interior y que siga siendo atractivo. Hemos invertido mucho en los jóvenes y quiero decir que estamos muy orgullosos de nuestros centros de formación de aprendices que están aquí presentes, sus representantes, y que dedican mucha energía para organizar esos intercambios de aprendices en el territorio europeo, con todas las dificultades que esto implica, porque evidentemente en Francia los aprendices tienen un contrato de trabajo, o sea que cuando se van al extranjero van para trabajar y también van para adquirir competencias profesionales, gestos profesionales a veces diferentes en otros países, en algunos oficios. Y van también para desarrollar su madurez y conseguir un espíritu más práctico y abrirse la mente. Y la organización de estos intercambios sigue siendo un reto para los equipos pedagógicos. Y quiero insistir en que los formadores, los profesores, dedican muchísimo y no solo tiempo en estas misiones. Hemos implantado a nivel de la región, la administración regional y los políticos, hemos querido votar dispositivos para acompañar
esa voluntad política de apertura del mundo a nuestros aprendices.